A continuación hablaremos sobre el Imperio Bizantino, su cultura y sobre su desarrollo social, político y económico. También hablaremos de su historia, su forma de vida y su desarrollo desde su origen hasta su fin. Origen. A la muerte del emperador Teodosio, en 395, el imperio se dividió definitivamente. Honorio, su hijo mayor, heredó la mitad occidental, con capital en Roma, mientras que a su otro hijo Arcadio le correspondió la oriental, con capital en Constantinopla. Para la mayoría de los autores, es a partir de este momento cuando comienza propiamente la historia del Imperio Bizantino. Mientras que la historia del Imperio Romano de Occidente concluyó en 476, cuando fue depuesto Rómulo Augustulo, la historia del Imperio Bizantino se prolongará durante casi un milenio. Arte bizantino. El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI. En sus primeros momentos, Bizancio se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyen poderosamente en la cultura occidental medieval. Los periodos del arte bizantino se ajustan a las grandes fases de su historia política. La arquitectura. La arquitectura bizantina es heredera de la arquitectura romana y la arquitectura paleocristiana. Es una arquitectura esencialmente religiosa, aunque no faltaron los edificios civiles de importancia. Muestra una marcada predilección por el ladrillo como material de construcción. Aportes. La civilización bizantina se extendió por toda Europa Oriental. Los misioneros propagaron el cristianismo. La escritura cirílica usada en Rusia, Bulgaria y Serbia se derivó de la escritura griega. En Bizancio se conservó el legado de la antigüedad clásica griega. Se siguieron estudiando las obras de Platón y Aristóteles. Florecieron la teología y la historiografía. Procopio escribió una notable historia sobre el gobierno de Justiniano. Existían excelentes bibliotecas públicas y privadas. Con ocasión del saqueo de Bizancio por los cruzados en 1204 y los turcos en 1453 se perdieron innumerables y valiosísimos manuscritos. Sin embargo, muchas obras de los autores clásicos se salvaron y contribuyeron al renacimiento de las letras en Occidente en el siglo XV. Economía. Como en el resto del mundo en la Edad Media, la principal actividad económica era la agricultura, que estaba organizada en latifundios, en manos de la nobleza y el clero. Cultivaban los cereales, frutos, las hortalizas y otros alimentos vegetales. La principal industria era la textil, basada en talleres de seda estatales, que empleaban a grandes cantidades de operarios. El imperio dependía por completo del comercio con Oriente para el abastecimiento de seda. Hasta que a mediados del siglo VI unos monjes desconocidos lograron llevar capullos de gusanos de seda a Justiniano. El imperio comenzó a producir su propia seda principalmente en Siria, y su fabricación fue un secreto celosamente guardado y desconocido en el resto de Europa, hasta al menos el siglo XII. Hay que destacar la gran importancia del comercio. Por su situación geográfica, el Imperio Bizantino fue un intermediario necesario entre Oriente y el Mediterráneo, al menos hasta el siglo VII, cuando el Islam se apoderó de las provincias meridionales del imperio. Religión. Uno de los rasgos más característicos de la civilización bizantina es la importancia de la religión. El cristianismo primitivo tuvo un desarrollo mucho más rápido en Oriente que en Occidente. Durante el siglo XIV se desarrolló una importante corriente religiosa, conocida como esicasmo, del griego esichia, que puede traducirse como quietud o tranquilidad. El esicasmo defendía el recogimiento interior, el silencio y la contemplación como medios de acercamiento a Dios, y se difundió sobre todo por las comunidades monásticas. Su máximo representante fue Gregorio Palamas, monje de Athos que llegaría a ser arzobispo de Tesalónica. Desde finales del siglo XIII hubo varios intentos de volver a la unidad religiosa con Roma. En 1274, en 1369 y en 1438, para conseguir la ayuda occidental frente a los turcos. Sin embargo, ninguno de estos intentos llegó a prosperar.
En conclusión, hablamos todo sobre el Imperio Bizantino, mejor conocido como el Imperio Romano de Oriente, el cual surgió tras la muerte de Teodosio en el 395, y como consecuencia de esta muerte el Imperio Romano se dividió en dos: el Imperio de Oriente y Occidente. El Imperio de Oriente duró desde el siglo V hasta el siglo XV. Desde 476 hasta 1453. Integrantes: Tomás Alfonso Méndez número 22, Javier Martínez número 20, Ricardo Malagón U17, Luis Eduardo Lauser 14, Joel Castillo 5. Esperamos que hayan aprendido más sobre el Imperio Bizantino.